Después del asesinato de Abel y de que su hermano Caín se fuera hacia otras tierras, Dios le dio a Adán y Eva otro hijo. Este niño fue llamado Set. Luego tuvieron otros hijos e hijas, ya que vivieron muchos años, pero finalmente murieron, como Dios había dicho que sucedería, ya que habían comido del árbol que Dios les había prohibido. En la época en que Adán murió, ya había mucha gente en el mundo, porque los hijos de Adán y Eva habían tenido muchos hijos, que al crecer tuvieron otros hijos y estos también tuvieron los suyos. Estos hombres y mujeres y niños vivían en tiendas. Tenían ovejas y ganado e iban de un lugar a otro con ellos en busca de pasturas. Los niños jugaban alrededor de las puertas de las tiendas y por las noches se sentaban al lado de las hogueras, donde todos cantaban juntos y la gente mayor les contaba historias. Después de un tiempo, esta tierra donde vivían los hijos de Adán comenzó a estar llena de gente. Es triste decir que a medida que el tiempo pasaba, muchas más de esas personas se volvieron malas, y cada vez menos y menos personas, al crecer, se convertían en hombres y mujeres buenos. Todos vivían cerca unos de otros, y muy pocos viajaban a otras tierras, de modo que hasta los hijos de los hombres y mujeres buenos aprendieron a ser malos como la gente que los rodeaba, y ya no hacían lo que era bueno y correcto. Y cuando Dios miró al mundo que había creado, vio que los hombres se habían vuelto malvados, y que todos sus pensamientos y actos eran continuamente malos. Pero mientras que la mayoría de la gente en el mundo era muy malvada, también había algunas personas buenas, aunque eran muy pocas. El mejor de todos los hombres que vivían en ese tiempo fue un hombre llamado Enoc. No era el hijo de Caín, sino otro Enoc, que venía de la familia de Set, el hijo de Adán que había nacido después de la muerte de Abel. Mientras que tantos otros alrededor de Enoc estaban haciendo maldades, este hombre hacía solo lo que era correcto. Él caminaba con Dios, y Dios caminaba con él y le hablaba. Y finalmente, cuando Enoc era ya un hombre muy viejo y cansado de vivir, Dios lo llevó de la tierra al cielo. Él no murió, como había muerto toda la gente desde que Adán desobedeció a Dios, pero él no, porque Dios se lo llevó. Esto quiere decir que Enoc fue llevado de la tierra sin morir. No todos los hombres que habitaban la tierra en tiempos de Enoc eran pastores. Algunos habían aprendido a hacer arcos y flechas y hachas y arados. Y después de un largo tiempo pudieron fundir el hierro e hicieron cuchillos y espadas y utensilios para usar en sus hogares. Cultivaban cereales en los campos y recogían sus cosechas y plantaban vides y árboles frutales. Pero Dios miró a la tierra y dijo: Borraré de la tierra a todos los hombres que he creado, porque los hombres son malvados y hacen maldades continuamente. Pero aún en esos tiempos malos, Dios vio un hombre bueno. Su nombre era Noé. Noé trataba siempre de obedecer a Dios. Así como Enoc había caminado con Dios, así Noé caminaba con Dios y hablaba con él. Y Noé tenía 3 hijos. Sus nombres eran Sem, Cam y Jafet. Dios le dijo a Noé: Ha llegado el momento en que todos los hombres y mujeres de la tierra serán destruidos. Todos deben morir, porque todos son malvados. Pero tú y tu familia serán salvados, porque solo ustedes están tratando de actuar correctamente. Entonces, Dios le dijo a Noé cómo podría salvar su vida y las vidas de sus hijos. Debía construir un barco muy grande, tan grande como los barcos que se hacen en el presente, muy largo, muy ancho y muy profundo, con un techo sobre él, y hecho con la forma de una casa ancha y larga, con 3 pisos, pero construida de tal manera que flotara en el agua. Dicho barco se llamaría Arca. Dios le dijo a Noé que construyera el arca y que la tuviera lista para el momento en que la necesitaría. Dios le dijo a Noé: Porque yo mandaré un diluvio que inundará la tierra.
cubriéndola toda y ahogando a todos los hombres del mundo. Y como los animales se ahogarán junto con la gente, debes hacer el arca lo suficientemente amplia como para llevar en ella una pareja de cada especie de animales y varias parejas de algunos animales que el hombre utiliza, como ovejas y cabras y bueyes, de modo que haya animales así como personas que vivirán en la tierra luego de la gran inundación. Llevarás en el arca alimentos suficientes para ti y tu familia y para todos los animales, alimentos como para durar un año mientras dure la inundación en la tierra. Y Noé hizo lo que Dios le había ordenado, aunque le debe haber parecido muy extraño a toda la gente a su alrededor que construyera esa gran nave cuando no había agua donde pudiera navegar. Y esto llevó un largo tiempo, porque este barco era de gran tamaño. Y mientras Noé y sus hijos trabajaban en la construcción, la gente malvada a su alrededor seguramente se reía de ellos por construir una nave tan grande en un lugar donde no había mar. Finalmente, el arca estuvo lista y se erguía como una gran casa en la tierra. Había una puerta a un costado y una ventana en el techo para que entrara la luz. Luego Dios le dijo a Noé: «Entra en el arca tú y tu mujer y tus 3 hijos con sus esposas, porque la inundación llegará pronto. Y lleva contigo animales de todas clases, y pájaros, y animales que se arrastran, 7 pares de aquellos que serán necesitados por los hombres, y un par de todos los demás, de modo que todas las especies animales permanezcan vivas sobre la tierra». De modo que Noé y su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus esposas, entraron en el arca. Y Dios llevó a la puerta del arca los animales y los pájaros y los reptiles de todas clases, y ellos entraron en el arca. Y Noé y sus hijos los ubicaron en sus lugares y llevaron comida suficiente para alimentarlos por muchos días. Y luego la puerta del arca se cerró, y ninguna otra persona ni animal pudo entrar. A los pocos días, la lluvia comenzó a caer como si nunca hubiera llovido antes. Parecía que el cielo se había abierto para dejar caer enormes cantidades de agua sobre la tierra. Los arroyos se colmaron, los ríos crecieron y crecieron, y el arca comenzó a flotar sobre el agua. La gente abandonó sus casas y corrió hacia las montañas, pero pronto éstas fueron cubiertas por el agua y toda la gente murió ahogada. Algunos habían subido a la cima de las montañas más altas, pero el agua se elevó más y más, hasta que aún las montañas fueron cubiertas y toda la gente, malvada como había sido, se ahogó en el enorme mar que ahora cubría toda la superficie de la tierra donde el hombre había vivido. Y todos los animales domésticos, el ganado, las ovejas y los bueyes, también se ahogaron. Y los animales salvajes, leones, tigres y todo el resto, también se ahogaron. Hasta los pájaros se ahogaron, ya que sus nidos en los árboles fueron arrasados, y no había ningún lugar donde pudieran volar para escapar de la terrible tormenta. La lluvia continuó por 40 días y noches hasta que no quedó ni un soplo de vida fuera del arca. Después de 40 días, la lluvia paró, pero el agua siguió cubriendo la tierra por más de 6 meses, y el arca, con todo lo que llevaba, flotó sobre el enorme mar que cubría la tierra. Luego, Dios envió un fuerte viento para que soplara sobre las aguas y las secara, de modo que las aguas comenzaron a descender poco a poco. Primero comenzaron a verse las montañas, luego los cerros, y finalmente el arca dejó de flotar y se depositó sobre una montaña llamada el Monte Ararat. Pero Noé no podía ver lo que había sucedido en la tierra, porque la puerta estaba cerrada, y la única ventana estaba en el techo. Sin embargo, él sintió que el arca ya no se movía, y supo que el agua debía haber bajado. De modo que luego de esperar un tiempo, Noé abrió una ventana,
y soltó un pájaro llamado cuervo. El cuervo tenía alas fuertes, y voló hasta que las aguas bajaron y pudo encontrar un lugar donde descansar, y ya no regresó al arca. Noé esperó un tiempo por él, y luego envió una paloma. Pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar para descansar, de modo que voló de regreso al arca. Entonces Noé esperó una semana más y volvió a soltar la paloma. Y a la noche, la paloma regresó al arca, que era su hogar, y en su pico llevaba una hoja de olivo que había recogido de un árbol. Así, Noé supo que el agua había bajado lo suficiente como para que los árboles crecieran nuevamente. Esperó otra semana y volvió a soltar a la paloma. Pero esta vez la paloma voló y no regresó más. Y Noé supo que la tierra se estaba secando. De modo que sacó parte del techo y se asomó a mirar. Y vio que había tierra seca alrededor del arca, y que ya no había agua por todas partes. Para ese entonces, Noé ya había vivido en el arca poco más de un año. Y se alegró de ver la tierra verde y los árboles nuevamente. Y Dios le dijo a Noé: «Sal del arca con tu mujer y tus hijos y sus mujeres, y todos los seres vivientes que están contigo en el arca». Noé abrió la puerta del arca y salió afuera con su familia y se paró una vez más sobre la tierra. Y los animales y los pájaros y los reptiles también salieron, y una vez más comenzaron a llevar vida a la tierra. Lo primero que hizo Noé cuando salió del arca fue dar las gracias a Dios por salvar a toda su familia, mientras que todo el resto de la gente sobre la tierra era destruida. Construyó un altar y colocó sobre él una ofrenda para el Señor, y se entregó a Dios con su familia y prometió hacer la voluntad de Dios. Y Dios estaba complacido con la ofrenda de Noé y dijo: «Nunca más volveré a destruir la tierra por culpa del hombre, no importa cuán malo sea. Desde ahora, ninguna inundación volverá a cubrir la tierra. Pero las estaciones de la primavera y el verano y el otoño y el invierno continuarán sin cambios. Yo les daré la tierra, y ustedes tendrán el dominio del suelo y de todos los seres vivientes sobre él». Luego, Dios hizo que un arco iris apareciera en el cielo. Y le dijo a Noé y a sus hijos que cada vez que ellos u otras personas vieran el arco iris, deberían recordar que era Dios quien lo había colocado en el cielo sobre las nubes, como símbolo de su promesa de que siempre recordaría a la tierra y a la gente que la habitaba, y que nunca más enviaría una inundación para destruir los hombres de la tierra. De modo que cada vez que vemos el hermoso arco iris, debemos recordar que es un símbolo de la promesa de Dios al mundo.